domingo 2 de febrero que el Señor nos permite compartir su palabra. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. ¿Ya todos lo tienen? Si lo tienen, diga amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos hable por su palabra en esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos delante de ti, Señor, pidiendo, oh Dios, tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en medio nuestro. Pedimos que tú nos hables por tu palabra en esta hora, para que confortes nuestros corazones, para que nos des las fuerzas espirituales y físicas que necesitamos para perseverar y permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor. También te pedimos que me ayudes a mí, oh Dios, para predicar esta palabra, que tú me uses como instrumento útil en tus manos y que tú hables a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Qué bueno estar con ustedes de regreso, hermanos. Hacía falta, ¿verdad? Gracias. Bien, como introducción, pues quiero decirles que hemos estado pasando por momentos difíciles en nuestras vidas. Hay tribulaciones, hay adversidades, ¿verdad? Todo ser humano pasa por este tipo de adversidades que crean temores, confusión, crisis de fe inclusive. Es difícil. Aún es más difícil para los no creyentes. Pero para los creyentes hay esperanza. Gracias a Dios por Cristo, porque hay esperanza en Él. Y de hecho, este pasaje que hemos leído es un pasaje que nos alienta para así confrontar estas crisis, estas adversidades, estos temores, estas crisis de fe, estas crisis existenciales. De manera que nuestro pasaje lo voy a dividir en 4 puntos por los cuales no estar turbados. Pero primeramente déjeme explicarle un poco acerca de el Evangelio según San Juan. Este Evangelio, básicamente los teólogos lo han llamado o lo han dividido en 2 partes. La primera parte del libro es del capítulo 1 al capítulo 12, en donde se habla acerca de las grandes señales y el ministerio público de Cristo. El Señor Jesucristo empezó su ministerio en medio del pueblo de Israel y así como daba sus discursos acerca del reino de Dios, también había señales que seguían estos discursos. Hubo, por ejemplo, sanidades o señales como convertir el agua en vino en la boda de Caná. Hubo señales como, por ejemplo, la sanidad de un ciego, la sanidad de una mujer que tenía flujo de sangre, la resurrección de Lázaro, etc. Grandes señales, les dice los teólogos al capítulo 1 del capítulo 12, el libro de las señales. Y luego del capítulo 13 al capítulo 21 le han llamado el libro de la gloria. Es la gran narración de Cristo con sus discípulos ya íntimamente hablando con ellos y con una gran señal, la gran señal más grande de todas, la cual es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que nuestro pasaje
En el capítulo 14 nos empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que no se turbe su corazón y que crean en Dios y que crean también en Él? ¿Qué ha pasado? Bueno, en el capítulo 13 podemos ver que hay varias preguntas acerca de la venida de Cristo, de por qué Él se va. Por ejemplo, vamos a ver en el versículo 21. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Primeramente hay confusión, hay miedo y hay turbación porque uno de ellos le va a entregar. Luego Cristo también habla acerca de la negación de Pedro. Jesús le dice que él tiene que partir, ¿verdad? Y Pedro le dice: Señor, yo iré contigo a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces cuando cante el gallo. Así que ahí está la confusión y el temor porque lo van a entregar, lo van a negar, ¿verdad? Judas lo va a entregar a los religiosos de la época. Y también Tomás le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos, hay confusión, hay crisis de fe en medio de los discípulos. De manera que Cristo, entre el capítulo 14, le va a dar una respuesta contundente que les va a dar seguridad a ellos que permanezcan en Él. Así que leemos. En el capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Cómo así que creer en Dios y creed también en mí? Bueno, los judíos y los discípulos habían creído en el Dios de Israel. Ese Dios que desde el principio se manifestó en medio del pueblo, en unas señales en Egipto, señales en el medio del desierto, señales en Canaán, aún señales en medio de la cautividad en Babilonia y muchas otras señales. Ellos habían creído en ese Dios. Cuando Juan el Bautista aparece, él aparece también llevándolos a ellos a ese Dios. Sin embargo, los apunta a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que los israelitas habían creído en ese Dios invisible. Y Cristo les dice: creen en ese Dios, ¿verdad? También crean en mí, porque yo soy ese Dios. De hecho, allí en el capítulo 14, versículo 7, cuando le pregunta, le dice Cristo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí está Jesús diciéndole: crean en Dios y crean en mí, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, yo soy ese Dios. Crean en mí también. De manera que ellos necesitaban creer en ese Dios. Así que una de las razones por las que no debemos estar turbados, no debemos tener miedo, es porque debemos creer en Cristo y que es el Mesías. Él mismo ha dicho, y la palabra lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que debemos creer en ese Dios y asimismo en ese Cristo que es Dios también. El libro de Colosenses nos dice que Cristo es la imagen visible de ese Dios que vino a esta tierra, que tomó carne humana, que estuvo entre nosotros, como dice Juan, que habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que Cristo es Dios. Así que una razón por la cual no debemos estar turbados es porque debemos tener fe de que Cristo está con nosotros. Amén. Él está con nosotros, Él lo ha prometido, como Él lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, pero también crean en mí.
Así que seguimos entonces con nuestro punto. La partida de Cristo para los creyentes en ese momento era un momento difícil para ellos, puesto que el maestro había de partir y ellos no sabían qué iba a pasar. De hecho, la crisis de fe fue tanta que cuando Cristo partió, los discípulos parecía que venían derrotados. Yo diría que venían derrotados, porque se le apareció Cristo en el camino de Emaús y les preguntaba, ¿qué está pasando en medio de Israel? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único extranjero en esta tierra que no sabes qué está pasando? De hecho, Cristo era el único que sabía qué estaba pasando. De Jesús de Nazaret, hombre poderoso, ¿verdad? En palabras y en obras. Y nosotros esperábamos que Él era la redención de Israel, pero ya es el tercer día y no ha pasado nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Oh tardos para creer las cosas que yo les he dicho. ¿No dicen las Escrituras acerca de mí que el Cristo había de padecer y que resucitaría el día tercero? Y a nosotros también se nos olvidan estas cosas. Ya hemos estudiado estas cosas, ya hemos escuchado sermones acerca de la esperanza que tenemos, pero siempre que viene la tribulación, la angustia, la confusión, la turbación, se nos olvida que Cristo está con nosotros. Él está con nosotros todos los días. De hecho, Él ha enviado a su Espíritu Santo para que more en nosotros. De manera que la presencia de Cristo, en el momento en que se iba, Él iba a enviar al Consolador para estar con nosotros, así como también le dijo a sus discípulos. Confiad en Dios, confiad también en mí. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Capítulo 14, versículo 11. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cristo en medio de ellos hizo una cantidad de señales de las cuales ellos se asombraban y decían, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que había una crisis de fe en los discípulos y Jesús sabía que esa fe se debilitaría. Ellos tenían muchas crisis. En Mateo 26, por ejemplo, en el versículo 31, Cristo sabiendo acerca de esta crisis de fe les dice, entonces Jesús les dijo, Mateo 26, 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esa fue una realidad en el momento en que Cristo fue arrestado, ¿verdad? Y fue llevado. Todos lo negaron. El mismo Pedro que dijo, Señor, yo contigo hasta la muerte, lo negó. No lo conozco. Dice la Escritura en Marcos que aún cometió pecado injuriando porque él decía que no lo conocía y lo negaba rotundamente. No lo conozco después de haber estado 3 años con él. Crisis de fe en los discípulos. Así que Jesús pide plena confianza en Él. Creer en Dios, creer también en mí. Y Él pide que tengamos esa plena confianza con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente. Como dice la palabra, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Porque Jesús es Dios. Él es la fuente de vida eterna. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice Juan, que ya lo repetí, que ya lo dije, perdón, que vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es Dios. Juan 1:47. Y leemos hasta el versículo 49. Cuando Jesús, Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínense esas cosas, que se te aparezca una persona de repente y te diga, yo te conozco porque yo he visto lo que tú has hecho en tu vida pasada. ¿De dónde me conoces? Rabí, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Natanael vio a Dios allí, por supuesto, después de haberle dicho que antes de que estuviera en la higuera la había visto. Y Jesús le respondió, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Juan 3:31. Dice Juan el evangelista, el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que ahora no solamente es que debemos creer en Cristo, porque Él es Dios, sino que el que rehúsa creer en Él no verá la vida. Y aquí está la antítesis, ¿verdad?, del Evangelio. ¿Crees para ser salvo o no crees y eres condenado? Cristo es Dios. Él vive para siempre. Último pasaje, Juan 5:19. Dice, respondió Jesús entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por él sí mismo, sino que ve a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús es Dios. Crean en Él. Creed en Dios. Creed también en mí. Cristo demanda que creamos en Él, que tengamos fe en Él. De manera que estos momentos difíciles de turbación no nos lleven a cometer ningún tipo de locuras. Una segunda razón por la que no debemos temer está en el versículo 2, Juan 14:2. Una segunda razón por la que no debemos temer es porque hay una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que, primeramente, no debemos temer porque debemos creer que Cristo es Dios y ahora no debemos temer, no debemos estar turbados porque en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Y fíjense que Cristo dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. La honestidad de nuestro Señor diciéndole, sí hay moradas, porque si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. En primer lugar, este versículo es una consolación y una razón para no estar turbados y atemorizados. Por el contrario, el Señor se iba a preparar lugar para nosotros. Él iba, dice la Biblia que
en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? La casa del Padre, por supuesto, los cielos, y que luego vendrían esos cielos nuevos y tierra nueva para todo aquel que cree. Pero aquí hay una promesa, de manera que no debemos estar turbados, porque en la casa del Padre hay moradas para todo aquel que cree. Así que las adversidades de esta vida, los temores, las confusiones, las crisis de fe, se pueden solucionar poniendo nuestra mirada en Jesús. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ahora, para que Cristo pudiera preparar estas moradas, tenía que partir. Y partir significaba morir en la cruz, pero luego resucitar al tercer día para estar a la diestra de Dios Padre y allí interceder por los suyos. Pero también dice que enviaría el Espíritu Santo para que esté con nosotros, de manera que no haya esa turbación ni ese temor, para que el Espíritu de verdad nos acompañe a toda verdad, nos guíe a toda verdad y esté con nosotros. Así que ese partir de Cristo, que también atemorizaba a los creyentes en esa época, para los creyentes de esa época no había una claridad como para los días nuestros. Nosotros vemos todo el espectro hoy, vemos que Cristo partió, pero que regresó a través del Espíritu Santo. Ellos no lo habían visto. Nosotros lo estamos viendo claramente en las Escrituras. Cristo partió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, envió al Espíritu Santo y está el Espíritu de Dios con nosotros. O sea, Cristo en medio de nosotros nuevamente. Así que Él había que derrotar a Satanás en la cruz, derrotar al pecado en la cruz, derrotar a los temores en la cruz, derrotar a toda confusión en la cruz. Con unas palabras hermosas el apóstol Pablo dice en capítulo 15 de 1 de Corintios, dice 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cristo derrotó a la muerte en la cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una gran victoria. Cristo había de partir, no significaba de que había de morir en la cruz, pero que derrotaría la muerte y el pecado en la cruz. Derrotaría a la muerte con su muerte, como nos decía el anciano José Ángel el domingo pasado. Así que, segunda razón para no temer es que el Padre tiene moradas en su casa para nosotros. Cristo no estaba siendo una víctima en la cruz. Cristo estaba siendo un victorioso, derrotando a la muerte y el pecado. Por tanto, era necesario que Él partiera para poder lograr preparar moradas para nosotros. De manera que no te turbes, no tengas miedo. Estamos en este mundo, dice la Escritura, como peregrinos, como extranjeros, porque esta no es nuestra morada final. Nuestra morada es con nuestro Señor Jesucristo, en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, en los nuevos cielos y en las nuevas tierras. Esa es nuestra morada. Ahora, esta morada es una comunión con el Padre. Dice el versículo 23. Respondió Jesús y les dijo:
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué esperanza hermosa. Apocalipsis capítulo 21. Versículos del 1 al 5. Gloria al Señor. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La morada nuestra en los cielos nuevos y tierras nuevas no es por las grandes, hermosas calles de oro y mar de cristal. Es por la comunión del Padre con nosotros. Es por la comunión de los suyos con el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, con el Padre. Esa es la gran maravilla de esa unión, de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva. No porque sea una ciudad hermosa, no porque sea una ciudad de calles de oro, sino porque estaremos con nuestro Señor para siempre. Qué gran esperanza. De manera que no debemos temer a las dificultades, adversidades, muerte, dolor, angustia. El templo definitivo es la morada con el Padre. Así que Cristo nos dice, hay moradas, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, yo conozco todas las cosas y por esto hago estas promesas. Sin la llegada del Espíritu Santo, esto no sería posible, ya que Él es quien nos guía a toda verdad. Juan 14:15. Dice Juan 14:15 hasta el 21, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La promesa del Espíritu Santo para su pueblo, en ese entonces y ahora. No teman, no se turbe vuestro corazón. Hay moradas para ustedes. Mi Espíritu está con ustedes en estos momentos hasta el día final. No se turbe vuestro corazón. Una tercera razón, Juan capítulo 14, versículo 3, para no temer, para no estar turbados, es el versículo 3. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. No debemos estar turbados porque Jesús vendrá otra vez. Primeramente, Él promete que vendrá a buscar a su pueblo. No estemos turbados por eso.
De hecho, en este pasaje hay dos clases de venida. La venida de Cristo en la segunda venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo. O sea, Cristo regresando para estar con su pueblo aquí en la tierra. Esto podría ser un poquito confuso, pero realmente no lo es. Cristo les promete a ellos que vendría por segunda vez a buscar a su pueblo. Esto es para estar con ellos para siempre. Pero la segunda venida que habla el pasaje es la del Espíritu Santo. O sea, Cristo regresando de nuevo porque Él es Dios. Cristo es Dios. De manera que el Espíritu Santo en medio nuestro es mismo Cristo en medio nuestro. Pero en esta ocasión dice que no temamos porque Él vendría por nosotros. Su segunda venida es inminente. Es una gran promesa de que Él nos llevará para tener comunión con Él. Es decir, no solo que Jesús nos va a llevar, sino que Él nos llevará para tener comunión con Él. Estaremos con Él y con el Padre. Versículo 18 de Juan dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Así que en este capítulo se hace un gran énfasis de la venida de Cristo. Primeramente, que Él va a venir a tomar a su pueblo, ¿verdad? Pero que su venida también significa que estará con nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que no hay por qué temer. No hay por qué temer. Cristo está con nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él está con nosotros y ha enviado a su Espíritu Santo. Ya hemos leído de la venida del Espíritu Santo. Así que una última razón por la cual no debemos temer. Juan capítulo 14, versículo 4, 5 y 6. Dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En medio de esta conversación íntima que Cristo tiene con sus discípulos en el aposento alto, hay preguntas de parte de los discípulos. Señor, ¿cómo así que te vas? ¿A dónde vas? Señor, ¿por qué te vas? ¿Dónde estarás? No sabemos el camino. Hay muchos interrogantes de parte de los discípulos. Y la pregunta de Tomás aquí podría ser un poco de desconfianza o de crisis de fe, porque el Señor ya ha venido mencionándoles anteriormente que Él había de padecer por los ancianos. Él había de padecer por los judíos, por los religiosos de la época. Ellos deberían tener en cuenta estas cosas. Las Escrituras lo han dicho también. Ellos conocían las Escrituras, pero el temor, la confusión, las adversidades, la desconfianza, la negación de Pedro, la entrega de Judas a los judíos de la época, en ese momento, tenían a los discípulos consternados, atribulados, confundidos. Así que Tomás le pregunta: Señor, tú te vas, pero nosotros no sabemos a dónde vas. Y si no sabemos a dónde vas, mucho menos sabemos el camino. Y el Señor Jesucristo les da una gran respuesta. Le dijo: yo soy el camino. Yo soy ese gran camino.
No que Jesús les va a mostrar el camino a cómo llegar al Padre, sino que Él mismo es el camino. Cristo mismo es el camino para llegar a Dios. Cristo mismo es Dios. De manera que Él los va a traer a sí mismo, porque Él es ese camino. No que les va a mostrar cómo llegar, sino que Él es ese camino. Cristo es ese camino que nos lleva a la vida eterna. Cristo es ese camino que nos lleva al Padre, pero que también nos trae la revelación del Padre a nosotros. Es una vía doble. Cristo nos lleva al Padre, pero el Padre también nos envía a través de Cristo la salvación. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Como dijo el apóstol Pedro a los judíos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es ese camino. Y no es cualquier camino, porque por allí hay muchas ideologías y muchos tipos de fe que dicen que todos los caminos llevan a Dios. No es así, hay un solo camino. En una entrevista a el doctor John MacArthur en CNN, estaba un periodista judío y le preguntaba, pero ¿cómo así que Jesús es el único camino? ¿Cómo así? Esto es exclusividad, esto es, ¿verdad?, excluir a los demás. Y MacArthur le dijo, es que sí. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Aquí no hay otro camino. El evangelio es exclusivo. Es solo Cristo. No es Mahoma, ni es Buda, ni es Hitler, ni es Fidel Castro, ni es Uribe, ni es Petro, ni ningún otro. Solo Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Vamos a leer un poco de este camino. Como ya lo dije, en Romanos capítulo 5, Él es el mediador. Él es este camino que nos lleva al Padre. Mateo 11, 27, 28. Y aquí vemos esa doble vía. Mateo 11, 28. Vamos a leer del versículo 25. Dice, versículo 25, Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre, la revelación del Padre, ¿verdad?, para con Cristo y luego Cristo hacia sus discípulos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El doble camino. El Padre se revela a Cristo para así darle la salvación a los suyos. Pero también Cristo siendo el camino que lleva a los suyos al Padre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí, yo los descanso. Yo soy quien los va a llevar al Padre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí los cargados, los atribulados, los turbados en esta mañana, los que tienen confusión, los que tienen crisis de fe. Vengan a mí, dice Cristo, porque Él los va a llevar al Padre. Él es el camino al Padre. No hay otro camino. De manera que esa es otra razón por la que no debemos estar turbados. No solamente Cristo es el camino, Él también es la verdad. Esa verdad, esa revelación absoluta que no existe otra. Es lo contrario a la mentira. Cristo es la verdad. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Él dijo, yo soy la verdad. Aquí está la verdad en persona. Cristo Salvador, no hay otro, solo Cristo. Él es la verdad. Esa verdad que nos lleva al Padre, esa verdad revelada en este mundo que confronta toda mentira. Hay muchas mentiras allá afuera. Y solo Cristo es la verdad en persona.
Así que podemos tener claro de que Jesús es ese camino que nos lleva al Padre. Jesús es ese camino que nos da la vida eterna. Ese yo soy que se manifestó en Deuteronomio en el desierto cuando dijo a Moisés, dile a Faraón, yo soy. Quiere a su pueblo en el desierto para que le adore. Ese yo soy es Cristo mismo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida verdadera. Yo soy el camino y la vida. La verdad y la vida. Es ese gran yo soy que se manifestó en el Antiguo Testamento, que se manifestó a sus discípulos y que todavía hoy se manifiesta a los suyos, a los que creen en Él. Yo soy es ese Cristo. Él es en el Padre y el Padre en Él. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. No hay otro camino. No busques por otro lado. Dile a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, que solo Cristo es el camino para la salvación eterna. Hay una gran promesa para los que creen. De manera que en tus momentos difíciles, en tus momentos de incertidumbre, en tus momentos de confusión, de crisis de fe, cree que Cristo está allí. Cree en Dios y cree en Él porque Cristo es en el Padre. Así que creemos que Jesús está con nosotros. En Él hay refugio, en Él hay esperanza. Aprovechemos esta ocasión, esta promesa de que aún podemos enfrentar dificultades porque Él nos ofrece esa vida y vida en abundancia. Él nos ofrece esa esperanza. Así que el momento que salga de aquí, hermano, el momento que estés allá afuera, recuerda siempre estas palabras. Que Cristo es tu esperanza. Él está contigo. Su Espíritu Santo está contigo para ayudarte a combatir estas adversidades, estas dificultades. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el mensaje de esta mañana. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra que nos alienta, que nos edifica, que nos da, oh Dios, esa fuerza para seguir adelante. Ayúdanos por tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.